Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Nos sentimos muy contentos, muy alegres de estar aquí. Queremos darle la bienvenida a todo el pueblo de Dios, que cada culto no se pierde la bendición de estar conectados, como ya habíamos dicho, no dejar de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Bienvenidos también a todos los invitados y hermanos que nos alegra verlos con todo nuestro corazón. Vamos a orar en esta hora para compartir la preciosa palabra. Tenemos un culto precioso el día de hoy, así que vamos a compartir el día de hoy su palabra. Abre tu Biblia, prepara tu cuaderno y prepara tu corazón para poder recibir su santa palabra. Ahí en tu lugar, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno. Te pedimos, amado Señor, en esta hora que seas tú hablando a la vida de mi hermano, a la vida de mi hermana. Que esta palabra sea de bendición para él, para ella. Amado Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra, que tu palabra llegue, Señor, al esposo de mi hermana, al hijo de mi hermano. Que esta palabra llegue, Señor, mediante mis hermanos, cuando comparten, llegue, Señor, oh Dios, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Señor, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, en medio de este culto, Señor, sé tú tocando los corazones. Sé tú, Señor, tocando las vidas, amado Espíritu de Dios. Sé tú, Señor, permitiendo que hayan sanidades y milagros en todo aquel que tal vez tiene algún dolor o alguna enfermedad. Señor, háblanos en esta hora. Levanta al caído, Señor. Aquel que ha caído, levántalo. Al que ha tropezado, Señor, ayúdalo. Al que está tal vez, Señor, triste, desmotivado, Señor, envíale tu gozo. Al que se encuentra atemorizado, llénalo de paz. Bendito Señor, al débil, fortalécelo, Padre. Padre mío, Señor, y cada hijo tuyo, cada hija tuya esté delante de ti, Señor. Te lo pedimos. Que ninguno, Señor, se aleje, que ninguno se aparte, que ninguno se pierda, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué gusto verlos, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Les saludamos en el nombre de Jesús. Tenemos para el día de hoy para compartir, tenemos una palabra de parte de Dios para nuestros corazones. El tema que hoy queremos compartir lleva como título El proceso del oyente. El día de hoy quiero comentarles cuál es el proceso del oyente. Y decimos el proceso del oyente porque todo comienza desde el oír. Todo comienza desde que el hombre o la mujer oye la palabra de Dios. Ahora, el asunto es que no se quede solamente oyendo, sino de que entienda que hay un crecimiento, hay un proceso. La voluntad de Dios no es que salgamos del mundo solamente para oír la palabra de Dios. El oír la palabra es la llave, pero hay más que hacer, más que descubrir en las cosas de Dios. Entonces, es un proceso, un crecimiento. Y esta enseñanza lo que va a hacer es, digamos, a hacernos escudriñar cómo estamos delante de Dios. Si solamente eres alguien que, digamos, te has adaptado solamente a oír nada más, o de repente buscas crecer, buscas avanzar, buscas cada día ser de bendición. Tenemos un cuadrito para ti, ¿no es cierto? Con mucho cariño tenemos un cuadrito para ti y que de esa forma podamos nosotros aprender, ¿no? Entonces, en este cuadrito, aquí podemos ver el título, El proceso del oyente. O sea, todo comienza primeramente por el oír, pero no te puedes quedar solamente como un oidor, ¿no es cierto? Porque de qué vale que solamente oigas, pero no obres, no, digamos, obedezcamos la palabra, ¿no? Entonces, pero oír es el inicio. Segundo, hay oyentes, luego hay creyentes. Empezaron oyendo, pero ahora están creyendo, le creen a la palabra, le creen a Dios, digamos, creen a las cosas de Dios, ¿no? Primero oyeron, luego creyeron, ¿no es cierto? Hay un escalón más alto.
Luego, después de creer, está el discípulo, ¿no? El discípulo. El discípulo es alguien que un día oyó la palabra, luego creyó y luego de creer se compromete y bueno, se convierte en un discípulo. Esto es, en un seguidor, en alguien que sigue al Señor en todo tiempo, en las buenas, en las malas, si hay alimento, en tiempo de hambre, en necesidad, cuando hay trabajo, cuando no hay trabajo, cuando estamos con la salud o de repente cuando estamos un poquito enfermitos. En todo tiempo el discípulo no solamente oye cuando puede, ni solamente cree y luego como que se desanima, sino que el discípulo es alguien que sigue, ¿no? Donde está su maestro, ahí va el discípulo. Es alguien que sigue, ¿no es cierto? Ese discípulo, por eso que no todos son discípulos. A partir de aquí está bonito, ¿no? Luego viene, después del discípulo, viene el siervo. El siervo es aquel que, así como el discípulo primero oyó, luego creyó, luego comenzó a seguir en las buenas y en las malas, discípulo, pero luego de seguir tuvo un compromiso, ¿no es cierto? El compromiso de yo quiero trabajar en la obra de Dios. El compromiso de yo también quiero servir. Algo puedo hacer, ¿no? Tengo mis manos, tengo mis pies, tengo mis talentos, capacidades, tengo ojos para ver, boca para hablar. No solamente quiero seguir, ¿no? Porque un tiempo oí, luego creí y ahora le sigo al Señor, pero también quiero trabajar, quiero servir, quiero ser útil. Eso ya no solamente es un discípulo, sino un siervo, un siervo. Y luego el lugar más alto, ¿no? Digamos, en el proceso, la cumbre, lo más alto, hermano, es llegar a ser amigo, amigo del Señor. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, Abraham, mi amigo? ¿No es cierto? Entonces, de seguro, hermano, que todos anhelamos estar en esa amistad que el Señor tiene, pero no solamente con aquellos que empiezan oyendo, ni con aquellos que solamente creen, ni con aquellos que le siguen o trabajan para Él, sino aquellos que tienen un paso más adelante. Y ahí vamos a compartir muchas cosas. Hoy vamos a hablar del oyente, ¿ya? El día de mañana hablaremos del creyente, pero hoy vamos a hablar del oyente. Será importante, mi querido hermano, oír. Oír es algo importantísimo. Es tan importante el oír que una de las cosas que el diablo más estorba es que la gente no oiga la palabra, ¿no? Es por eso que de seguro hay hermanas que a veces dicen, ya va a empezar el culto a las 8:15 me conecto, pero justo llega la familia, o de repente el esposo dice, acompáñame, vamos a ir a comprar víveres. Y la mujer le dice, pero ahorita acompáñame. Y a veces, hermano, hay obstáculos. ¿Y sabes por qué hay obstáculos, hermano? Porque el diablo sabe que si tú oyes la palabra, después de oír vas a creer, porque la fe viene por el oír. Entonces, el diablo no quiere que oigas la palabra. El diablo va a estorbar para que la gente no oiga la palabra. Te va a poner amigos, a veces, hermano, familiares, te va a poner problemas, te va a poner circunstancias para que no oigas la palabra. El diablo, su negocio de él es que la gente no oiga. Y a veces para eso también levanta falsa información, ¿no? Por eso hoy en día tanta desconfianza con las iglesias, con los siervos. Y mucha gente dice, no, por eso que yo no voy a las iglesias. ¿Por qué hay esa mala información? Porque el diablo de esa forma genera que la gente no oiga la palabra de Dios. Pero el diablo sabe muy bien que si la gente oye la palabra de Dios, tendrá una oportunidad oyendo, tendrá una oportunidad para creer. Y si cree, entonces al creer, creyendo, va a ser discípulo. Y cuando sea discípulo y le siga al Señor, va a poder servirle. Y cuando sea un siervo de Dios, va a llegar al nivel más alto, que es ser amigo de Dios. Así que a eso lo queremos llevar en estos días de enseñanza. Así que, repito, abre tu Biblia, abre tu cuaderno, prepárate para juntos aprender la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿En dónde te encuentras tú, mi querido hermano? Si tú eres alguien que dice, bueno, de verdad, pastor, yo no sirvo, al contrario, cuando a mí me animan a servir en la obra, apoyar o hacer algo, yo le corro, pastor. Entonces no eres siervo y por ende no vas a llegar a ser amigo.
¿No es cierto? Entonces te pregunto, ¿eres discípulo? Bueno, yo a veces sí, pero luego me desanimo y luego, pastor, ya como que me levanto un tiempo, le sigo al Señor y estoy ahí, pastor, como Jesús con sus discípulos. Pero luego, pastor, porque vi algo o escuché algo o no me desanimaron, pastor, como que ya luego me desanimo, ¿no? Entonces no eres discípulo, porque el discípulo le sigue al Señor en todo tiempo y en las buenas y en las malas. ¿Eres creyente? Bueno, es que lo que pasa, pastor, es de que sí, yo creo por un tiempo, como dice la Biblia, por un tiempo creo, pero luego vienen las pruebas y como soy como aquella semilla sin raíz, ¿no es cierto? Entonces me desanimo. ¿Y sabes por qué te desanimas? Porque cuando uno deja de creer es porque ha dejado de oír la palabra. Y todo comienza desde acá. El oír es importante. Mira, escúchame bien. Esto siempre a veces suelo enseñarlo. El diablo va a impedir por todas las formas que oigas la palabra. Por eso yo quiero pedirte en el nombre de Jesús. Por más que te llame alguien, por más que has quedado con un familiar, por más que tienes que ir a comprar víveres, por más que hayan tareas por internet, pase lo que pase, por más de que haya una buena película en Netflix, por más que de repente un periodista o noticias, hermano, pero los días martes, miércoles, jueves y sábado, antes de las 8:30, no puedes permitir que algo te impida oír la palabra. Porque si no oyes la palabra, entonces no vas a creer y se te va a desmoronar la fe. Y los días domingo antes de las 6 de la tarde. El diablo va a impedir que oigas la palabra. No lo permitas. No lo permitas. Tú dirás de repente, no, pero yo luego por ahí leo mi Biblia. No, claro, pero se supone que tú eres oveja de un pastor. Se supone que perteneces a un redil. No es de que tú te pastoreas solo. No es así. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo. Entonces, hermano, cuando alguien se corta un dedo, ese dedo al estar al estar en distancia del cuerpo, se va a podrir. De la misma forma, la Biblia dice no dejar de congregarnos, ahora es no dejar de conectarnos, no dejes de oír la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando el diablo impide que alguien oiga la palabra, pero se le escapa? Se le escapa y se sienta a oír la palabra. Como muchos invitados que estoy notando, que mis hermanos les comparten la palabra y hay mucha gente que está empezando a oír la palabra. Se les escapó al diablo. Entonces el diablo cuando ve, uy, se me escapó, este que está acá se me escapó, está oyendo la palabra. Ya no puedo impedirle que oiga porque ya está oyendo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a impedirle que crea. Voy a impedirle que crea. Entonces voy a ponerle en su mente, no, no creas, no, ese pastor es un exagerado, no, está mal ese pastor, no, cada uno tiene su fe, no, yo creo que él es muy exagerado ya, no, está mal, tú tienes tu forma de pensar. Entonces, cuando el diablo puede impedir que oigas, va a impedir que oigas. Pero si uno se le escapa, va a impedir que crea, usando a amigos o hablándole a su mente. No creas, no creas. Pero cuando esa persona también se le escapa al diablo y ya oyó y ahora se atreve a creer, el diablo dice, ¿qué hago ahora? Ya oyó, ahora cree, ya. Lo tercero, voy a evitar que obedezca. ¿No es cierto? Porque el oír es el inicio solamente, hermano. Voy a evitar que obedezca. Entonces le pone el pensamiento, no sirvas, no, tú ya, hermano, dile a otro. El otro año, en el 2021, de repente cuenten conmigo. Ya, voy a ver, no tengo tiempo. El trabajo, el estudio, mis nietos, mis hijos. Entonces, hermano, el diablo siempre va a hacer que uno postergue la obediencia para Dios. Porque el diablo sabe que si solamente oyes, si solamente crees, pero no obedeces, empezaste bien, como carrera de caballo, pero no llegaste a la meta. Así que hoy vamos a hablar, hermanos, de lo primero, el oyente, la importancia del oír. Por eso qué importante es compartir la palabra y hacer que tu familia oiga contigo la palabra, jalar a tu esposo, jalar a tus hijos, que oigan la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el primer versículo. Acerca de la importancia del oír. ¿Será importante oír, hermano? ¿Será importante, hermano, el oír la palabra? Por supuesto que sí. Es tan importante que mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Dice la Biblia de la siguiente manera. Así que la fe, note, la fe, el creer, es por el oír. Entra, viene por el oír.
¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Será importante, mi querido hermano, oír? Es tan importante que por ahí viene la fe para la salvación. Entonces yo no, como cristiano, yo no puedo descuidarme, hermano, en el oír la palabra. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, escúchame. Yo entiendo que antes, cuando no estábamos en cuarentena, siempre teníamos excusas más o menos creíbles. Es que yo, pastor, y la familia, mi trabajo, el estudio, el colegio. Pero ahora que estás metido en tu casa, aún así, mi querido hermano, no tienes la disciplina, la fuerza, la lealtad, el ánimo de oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, algo está mal, algo está mal. Y eso que está ahí es peligroso, porque el día que la trompeta suene, la Biblia dice que muchos estarán delante de Dios avergonzados. Porque Dios en la vida Dios va a premiar a alguien que, pudiendo oír, no se dio el tiempo ni se esforzó para oír la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres crecer en fe? El oír la palabra, oye la palabra, oye la palabra. ¿Quieres conocimiento? Lee la palabra, lee la palabra. Pero la fe viene por el oír. Oye la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es muy importante, mi querido hermano. Por eso, no le permitas al diablo que te impida el oír la palabra. ¿No es cierto? No le permitas al diablo. Pon, hermano, siempre, cada día de culto, martes, miércoles, jueves y sábado y domingo. Pon siempre tu agenda. Y con quien estén contigo, hermano, ponte a oír la palabra de Dios. Porque recuerda, cuanto más oigas, más fe. Cuanto menos oigas, menos fe. Y eso te ayuda o eso te perjudica en tu salvación. Así que, hermano, el enemigo sabe muy bien. Por eso, de que yo sé que cada vez que tú le compartes la palabra a alguien por el WhatsApp, o creas grupos, o estás compartiendo la palabra en la página de tu trabajo, en la página de tu universidad, en la página de tus amigos de colegio, etcétera, etcétera, es por eso que a veces, de una u otra forma, pareciera que no te responden, pareciera como que no quieren oír. ¿Y sabes por qué? Es porque el enemigo va a impedir de una u otra manera que la gente oiga la palabra. Porque si todo el mundo oyere la palabra, así como un día tú oíste la palabra y como yo oí, tendría la gente la oportunidad de ser salva. Porque al oír la palabra, crecería la fe. Y al crecer la fe, creerían. Y si creen, comenzarían, hermano, a escalar. ¿No es cierto? Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. ¿No es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, valoremos el oír. Valoremos el oír, amados hermanos. Se los pido con todo mi corazón. Y en tu casa, hermano, predica la palabra. No, hermano, por favor, pareciera que al principio de la cuarentena, cuando recién comenzó todo esto, estábamos medios, no sé cómo decirlo, pero estábamos medio hasta atemorizados. Uy, ¿ahora qué pasará? Pero pareciera que el tiempo ha pasado y ya, hermano, nos hemos acostumbrado. Que si de repente el presidente Vizcarra dijera 2 semanas más, ya nos da igual, ya nos da igual. Y nos hemos como acostumbrado. Y hay algunos hermanos de que así como se acostumbraron antes de la cuarentena a servir a Dios a su manera, ahora, en esta cuarentena, ya también se están acostumbrando, ya les da igual, ya conectarse o no conectarse, o predicar la palabra o no predicar la palabra. Y cuidado con eso, hermano. Mantente en pie de lucha. Mantente, hermano, al pie del cañón. Mantente agarrado de Dios, porque definitivamente algunos creen de que, bueno, cuando esto pase vamos a estar bien. Esto no va a pasar, hermano. Esto no va a pasar. El virus no es de que está por acá, ¿no es cierto? Y luego de un mes que nadie sale, se va, ¿no? Y se va a Júpiter. No, el virus vino y ya se quedó. Y viene para quedarse. Por eso la vacuna, el otro año que la quieren programar. Entonces, todo este año, y conforme vayamos saliendo, van a haber medidas de salud. Distanciamiento social, con mascarilla, con gel para los trabajos o para iglesias para ir. Y mucho cuidado también en la salud. O sea, van a haber medidas. De repente de aquí a unos dos años las cosas volverán ahí a poco a ser como lo eran antes. Pero repito, muchos están creyendo de que no, cuando esto pase y luego, no, hermano, confiemos en el Señor. Ahora,
¿Qué te garantiza que la iglesia sigue en la tierra? Sigamos aquí cuando todo esto pase. Así que, hermano, yo te digo, la Biblia dice estar atentos, estar velando. Hermano, todo lo que estamos viviendo, según la palabra de Dios, se llama principio de dolores. Y es lo que la mujer siente justo antes de dar a luz. Y ese principio bíblico de dar a luz es cuando la iglesia sale de la tierra. Así que yo te animo, y antes de que la iglesia salga de la tierra, primero hay principios de dolores. Y es lo que estamos viendo ahora. ¿Es cierto? Es lo que estamos viviendo ahora. Así que yo te animo, hermano, con todo mi corazón, a de que podamos oír la palabra, buscar la palabra, amar la palabra, leer la palabra, valorar la palabra, y a que siempre estemos juntos, como dice la palabra de Dios, en un solo cuerpo, ¿no? Muy bien, otro versículo de la palabra de Dios. Vámonos para allá. ¿Será importante oír? Ya vimos que por el oír nos llenamos de fe. Por el oír entra la fe. Por el oír crecemos en fe. Por el oír. ¿Es cierto? Entonces, pero también dice la Biblia, Salomón, dice la Biblia, oirá, note, oirá el sabio y aumentará el saber. Tendrá más sabiduría. ¿Cómo tendrá más sabiduría? Oyendo, porque oyó. Y el entendido adquirirá consejo. Aún el consejo se recibe por el oír. Entonces, según este versículo, ¿no es cierto? A diferencia del primero, la fe viene por el oír. Pero según este versículo, me hago más sabio también oyendo. Entonces, cuanto yo menos oigo la palabra, cuanto yo menos valoro la palabra, cuanto yo menos, le doy valor al oír la palabra, menos sabio seré. Pero cuanto yo más me preparo para oír la palabra, oigo la palabra, estoy atento a la palabra, ¿no? Entonces mi pastor está que me da entendimiento, versículos bíblicos, pero por el Espíritu Santo me está por otro lado, el Espíritu de Dios me da otros versículos, y estoy que le añado, y estoy que escribo, y me lleno de más sabiduría. Por el oír, no solamente me lleno de fe, sino también me lleno de sabiduría. Qué importante que es oír, amado hermano. Qué importante que es oír la palabra de Dios. Por eso, una vez más, mis queridos hermanos, valoremos el oír la palabra de Dios. Valoremos, mis queridos hermanos, el estar atentos, oyendo la palabra de Dios. Pero cuidado, cuidado, hermanos, cuidado, porque aunque es importante el oír la palabra de Dios, si tú ya tienes unos ciertos meses en el Señor, si ya tienes años en la palabra y solamente eres un oidor, eso, hermano, es súper peligroso y eso no está bien. Es como, por ejemplo, que estoy preparando también una enseñanza de las 5 etapas del creyente: bebé, joven, adulto, ¿no es cierto? Y bueno, creo que bebé, niño, joven, adulto y anciano. Y estas etapas son etapas de crecimiento donde tenemos que madurar y crecer. Ahora, de la misma forma, ¿es una bendición un bebé? Claro que sí, pero es el inicio. Ahora, de que ese bebé o ese niño tenga 20 años y siga siendo un bebé o un niño, no es normal, no es correcto. O que tenga mentalidad de niño, no es correcto. Ya tiene 25 años. De la misma forma, el oír es el inicio, pero ya tienes meses en la iglesia, ya tienes tus añitos en la congregación, en la iglesia de Dios, y solamente tu única responsabilidad, tu única preocupación es ir a oír la palabra. No, pues hermano, eso no está bien, eso no es correcto. No te has ganado un invitado jamás para el Señor, ¿no es cierto? Nunca has traído un invitado. No, de repente no sales a predicar la palabra. En tu célula no apoyas de repente, aunque sea para poner play en la alabanza. ¿No es cierto? Tienes conocimiento, pero no quieres enseñar la palabra porque no quieres compromisos, porque no quieres llevar cargas pesadas. No, hermano. ¿Solamente oír? No. Ya si tienes meses en la palabra o años en la palabra, eso no es correcto. Entonces, el oír es fundamental como inicio, pero hay que crecer. Por eso digamos, el nombre de este estudio, ¿no? El proceso del oyente. Empiezas como oyente porque es importante, pero hay que crecer. Y cuanto más oyes, más te llenas de fe. Cuanto más oyes,
más te llenas de sabiduría. Muy bien, hay una pregunta también por aquí, ¿no es cierto?, que quisiéramos el día de hoy tratar. Por ejemplo, esta pregunta que está aquí. ¿A quién has oído, Adán? ¿Quién hizo esta pregunta? Ahora, preguntarle a usted, ¿a quién? Ya vimos a quién le hicieron esta pregunta. ¿A quién has oído? A Adán. ¿A quién le hicieron esta pregunta? A Adán. Pero ¿quién hizo esta pregunta? Bueno, esta pregunta la hizo Dios. Esta pregunta la hizo Dios cuando la Biblia habla que Adán y Eva pecaron, cuando Satanás, ¿no es cierto?, usando la serpiente, llevó en desobediencia primero a la mujer y por la mujer jaló al hombre, ¿no es cierto?, y cayeron en desobediencia. Dice la Biblia de que Dios se apareció en el huerto y Dios hizo 3 preguntas. 3 preguntas hizo Dios. Vamos a verlo de repente en la pizarrita, ¿no es cierto? Ahí tenemos una pizarrita, la cual queremos usar. Ahora, en toda la Biblia hay preguntas que Dios hace. En toda la Biblia, hermano, repito, hay preguntas que Dios hace. Pero en este capítulo 3 de Génesis se encuentran 3 preguntas que Dios hace. Y vamos a verlo en este momento, ¿ya? Muy bien, vamos a verlo por aquí. Por ejemplo, vamos a ver aquí 3 preguntas, ¿ya? Las 3 preguntas de Dios que le hace después de pecar a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿no? Las 3 preguntas de Dios. Más bien, discúlpeme hermano, si no está bien escrito, lo hago con mi dedo hasta que salgamos de la cuarentena y me compre un lapicerito, ¿no? Las 3 preguntas de Dios. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Las 3 preguntas de Dios. Muy bien. ¿Cuáles fueron las 3 preguntas de Dios? Cuando, por ejemplo, Dios se dio cuenta de que Adán de cada vez de que él iba al huerto, ¿no? Cada vez que Dios iba al huerto, dice que él se paseaba por el huerto, pero ya no encontró a Adán y a Eva, sino que ellos se escondieron, dice la Biblia. La primera pregunta que hizo, creo que lo he hecho muy allá, voy a ver si puedo borrar esto. Excelente. Muy bien. Es la que está arriba, ¿no? El lapicerito, ¿no? La que está debajo. Abajito, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver la primera pregunta que hizo Dios. Fue que le hizo a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien. Esa fue la primera pregunta que le hizo Dios a Adán y Eva. ¿Dónde están? Ahora, indudablemente Dios sabía dónde estaban, pero él pregunta buscando, digamos, el arrepentimiento y la sinceridad del hombre. La segunda pregunta que Dios le hace a Adán, porque Adán le dijo, no, lo que pasa es que la serpiente le dijo a la mujer y ella me dijo de que si yo comía iba a ser más sabio, ¿no es cierto? Entonces el Señor hace la segunda pregunta y él pregunta diciendo, ¿quién te enseñó? Vamos a verlo aquí. ¿Quién te enseñó? ¿Es cierto? ¿Quién te enseñó? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿no es cierto? Cuando ya le pregunta a Eva, ¿no? Directamente, cuando Adán le dijo, es que ella me dio de comer, y Dios la ve a Eva, ¿no es cierto? Y le dice, ¿qué has hecho? ¿No? Esa pregunta, ¿qué has hecho? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué has hecho? ¿Es cierto? Es la tercera pregunta. 3 preguntas de Dios, usted puede verlo en toda la Biblia. Cuando Dios pregunta, cuando Dios pregunta. Y cuando Dios pregunta hay que poner atención, porque Él es Dios. Entonces sus preguntas son importantes. Ahora, la pregunta que nos toca a nosotros el día de hoy es esta, ¿no es cierto? Es esta que está acá. ¿Quién te enseñó? O sea, ¿a quién has oído? Porque ¿es importante oír? Por supuesto que es importante oír, pero ¿a quién estás oyendo? Porque así como la fe viene por el oír, la incredulidad también viene
por el oír. Entonces voy a pasar a explicar esto. La incredulidad también viene por el oír. Pero rápidamente voy a, digamos, a explicar los dos que quedan para luego explicar el que nos toca el día de hoy, ¿ya? De las tres preguntas que Dios le hace a Adán y Eva. La primera pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué pregunta dónde estás? ¿Será importante el lugar? ¿Será importante en dónde está uno? Por supuesto. Porque si no fuera importante el lugar, entonces lo mismo fuera estar en el mundo o estar en el camino de Dios. ¿Será importante el lugar? Por supuesto. Claro que es importante el lugar. Es por eso, amado hermano, que es importante que nosotros valoremos el lugar donde Dios nos pone. El lugar, ¿por qué digo valorar el lugar donde Dios te pone? Porque no es, amado hermano, de que Adán y Eva eligieron estar en el huerto. Porque dice la Biblia, hermano, que Dios creó el mundo. Y en el mundo, al oriente, puso un jardín, un huerto. O sea, el huerto no era todo el mundo. Afuera del jardín estaba el mundo entero. Pero Dios eligió ponerlos dentro del huerto. Entonces, ¿será importante estar donde Dios te puso? Por supuesto, amado hermano. Una de las cosas que el día de hoy yo me he dado cuenta, que en estos tiempos ya donde la maldad ha aumentado y donde ya todo da igual y donde, hermano, ya prácticamente ya nada es pecado, todo se vale, donde ya, hermano, las cosas han cambiado, ¿no? Es que el día de hoy, hermano, se ha perdido el valor y el respeto cuando Dios te pone en un lugar. ¿No? La Biblia dice que todo cristiano debe ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, para que luego, pasado el tiempo, dé su fruto. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10, de que cuando Dios salva a las personas, dice la Biblia, de que Dios pone un redil y en ese redil pone un pastor. Entonces, indudablemente hay muchos rediles, pero Dios pone un redil y en cada redil Él pone a cada oveja. Y pone un pastor. En el libro de Corintios dice la Biblia que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesús. Pero Él coloca cada miembro en el cuerpo como Él quiere. ¿No es cierto? Entonces, hermano, valoremos en dónde Dios nos pone. Hay muchas cosas que ya no se valoran, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es normal, como bien dije, decir, no, pero bueno, yo de repente el 2015 estoy en una iglesia, el 2016 me voy a otra, 2017 me voy a otra, y bueno, y a veces hay gente que dice, bueno, con tal que vayas a una iglesia, no es así, es donde Dios te puso. Es donde Dios te pone, porque donde Dios te pone, Él te va a usar ahí, porque donde Dios te ha plantado, ahí estará su voluntad. Ahí estarás con su agrado, con su contentamiento. La Biblia, por ejemplo, habla que en el capítulo 15 de Hechos, habla la Biblia, y los apóstoles dicen que hay algunos que han salido de nosotros, se han ido a otros lugares y se han ido en desorden, se han ido sin permiso. Entonces eso habla de tipos de creyentes, de que a veces ellos porque tuvieron un sueño o porque ellos decidieron, no importa lo que diga, si Dios me plantó aquí o si de repente lo que el pastor diga, es mi vida y yo decido. Pero en la Biblia dice que eso se llama desorden. Porque la Biblia dice, salieron de nosotros, pero salieron en desorden. O sea, nunca preguntaron, por ejemplo, pastor, ¿usted qué opina? Como mi pastor, ¿es de Dios lo que estoy sintiendo? ¿Está bien lo que yo haga esto? ¿Este sueño que he tenido es correcto? Porque usted es mi pastor y yo quiero salir en orden. Pero no, hoy en día, hermano, todo se ha puesto no solamente en la iglesia, sino también en los matrimonios. Bueno, ¿tienes problemas? Divórciate, no importa, deja a tu mujer, métete con otra mujer. Pero ¿será la voluntad de eso? Con tal de que ya igualito es. Y si de repente ahora él está mal, déjalo, métete con otro hombre, ¿no? Y así es. Y nos vamos, hermano, escalando. De mujer en mujer, de hombre en hombre. Pero lo correcto no sería de que seas fiel en el matrimonio que Dios te ha puesto. De la misma forma que seas fiel en la iglesia donde Dios te ha puesto. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero animarles en el amor del Señor que cada uno de nosotros podamos entender de que desde que comienza la Biblia sí es de gran importancia, hermano, el lugar. Porque hoy en día mucha gente dice, no importa el lugar, no, importa el lugar.
Porque si no importa el lugar, entonces imagínate a tu hijo que un día duerme en tu casa, que la otra semana duerme en la casa a la vuelta del vecino, a la otra semana se vaya a dormir a San Juan de Miraflores, otra semana se vaya a Ica, y tú te vas a preocupar, porque tú vas a decir, tienes tu casa. Pero el hijo te preguntaría, ¿pero no dices tú que no importa el lugar? Imagínate de repente que tu esposo se vaya a dormir a otra casa, o que tu esposa se vaya a dormir a otra cama. No importa, porque el lugar habla del orden. Lugar es orden, mantenerte donde Dios te ha puesto. Ahora bien, vamos a continuar entonces en este momento. La primera pregunta que Dios hizo fue, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te mandé, yo te dije que te muevas, yo te he ordenado, yo te hablé, yo te dije, ¿dónde estás? ¿Acaso yo no soy Jehová tu pastor? ¿Me has preguntado a mí? ¿Me has consultado a mí? ¿Dónde estás? Yo te dejé a ti bien en el huerto. ¿Dónde estás ahora? ¿No es cierto? Y al final, por moverse, Dios lo movió también. Y se fueron fuera del huerto. ¿Importará el lugar? Por supuesto que sí, hermano. Muy bien, ¿dónde estás? La segunda pregunta la vemos al final. La tercera fue, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y esta pregunta, hermano, digamos, también enseña mucho para gente que a veces habla que no, lo importante es que creas. No, la salvación no es por obras, es por fe. Bueno, quiero contarte que la Biblia no dice que la salvación es por fe. La Biblia dice que la salvación es por gracia y la recibimos por la fe, ¿no? Y cuando hablamos de obras, es verdad, no hay ninguna obra que podamos hacer para ser salvos. Pero la Biblia dice que todo aquel que ha sido salvado, que ha nacido de nuevo, que ha sido cambiado, dice la Biblia que esa fe obra, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ese asunto de, por ejemplo, cuando enseñan, no importa si no congregas, no importa si tú no haces la voluntad de Dios, lo importante es que creas, hijo siempre hijo, no importa, el salvo siempre salvo, no importa lo que hagas, pero si no importa lo que hacemos, ¿por qué Dios le preguntó, ¿qué has hecho? La mujer pudo haber respondido, ¿no? Pero Señor, no importa lo que hagamos, lo importante es que yo crea, pero no es así, ¿no es cierto? Entonces, importa dónde estás, ¿no es cierto? Porque yo te puse en un lugar, te pregunto, ¿dónde estás? ¿No es cierto? Y lo segundo, ¿qué has hecho? Y la pregunta que nos confiere a nosotros el día de hoy es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Entonces, en el oír, mi querido hermano, no solamente es que oigas de todo, no. Es importante oír, sí, pero oír la palabra de Dios, porque aumenta tu fe. Oír, ¿no es cierto?, la sabiduría de Dios al sabio, porque aumentas en sabiduría. Pero también ten cuidado a quien oyes. Ten cuidado con ese amigo que te desanima, para que sigas sirviendo los caminos de Dios. Ten cuidado a quien oyes. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo tal cosa? ¿Quién te desanimó? Cuidado inclusive aquel familiar que te habla mal de la Biblia, que te habla mal de las cosas de Dios. Cuidado con aquella persona que te quiere mover de la vida genuina y valiosa que tienes en Cristo Jesús. Cuidado. Cuidado con todo aquel que te quiere desanimar, que te quiere defraudar en lo que tú haces para el Señor. Cuidado, no puedes permitir que cualquiera te hable y tú prestar oído, porque la Biblia dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué le prestas oído a la serpiente? ¿Por qué has prestado oído a la mentira? ¿Por qué has escuchado lo que te ha movido? ¿Por qué has escuchado lo que hoy te ha llevado a hacer algo incorrecto? ¿Por qué has oído mal? Entonces, será importante oír, es muy importante, no solamente por el lado bueno, porque aumenta tu fe, porque te llena de sabiduría, sino también oír del lado malo. ¿Por qué del lado malo, mi querido hermano? Porque del lado malo te puede desanimar, te puede desmotivar, te puede mover del propósito y del lugar donde Dios tenía para contigo, hasta tu vejez y para bendecirte. Y te puede mover a hacer cosas que tú nunca en algún momento pensaste hacer, pero lo puedes hacer y cometer errores. ¿Por qué? Porque oíste lo que es incorrecto. Por eso, mi querido hermano, vamos a quedarnos por aquí. Vamos terminando, por favor. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy con este pequeño dibujo
que tenemos para con ustedes. Y la siguiente semana vamos a hablar a seguir hablando acerca de la importancia de oír. Sí, la importancia de oír. Pero recuerda, así como es importante oír, también es muy importante qué oyes. También es muy importante a quién oyes. También es muy importante el que puedas cuidar tus oídos. Es muy importante, amado hermano. Por ello, el día de hoy, yo quiero motivarte que valoremos la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Busca oír consejo. Busca oír la sabiduría. Y cuando alguien te quiera desanimar, desalentar, te quiera corromper, te hable cosas que no son confirmadas por tu pastor, cosas que no son correctas, cuidado, porque eres una oveja. Cuidado, porque la Biblia habla del hombre más fuerte, pero siendo el hombre más fuerte, Sansón fracasó. El hombre más sabio en el Antiguo Testamento, Salomón, y fracasó. Y yo no creo que ni tú ni yo nos creamos los más fuertes ni los más sabios. Entonces debemos de tener cuidado a quién oímos. ¿Qué estás oyendo? No podemos estar, hermano, digamos, desvalorizando, desmeritando el oír. Si vas a oír, oye palabra de Dios. Y no te quedes solamente en oír. Recuerda, empieza oyendo. Si eres nuevo, te felicito, porque has empezado tu camino correcto, oyendo la palabra de Dios. ¿No es cierto? Oyendo la palabra de Dios. Ahora que has empezado a oír, también cuídate a quién oyes. ¿Te acuerdas? Cuando el Señor le dijo, ¿a quién has oído? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿No es cierto? Entonces cuida también. Si un verdadero amigo te quiere, te va a apoyar para que estés en los caminos de Dios. Si es solamente un amigo de trago, un amigo para robo, un amigo solamente para droga, ese te va a desanimar. Pero entonces cierra tu oído a esos amigos. Ahora, no te quedes en oyente. Ahora, conforme crezcas en el camino del Señor, conviértete en un creyente. Todo lo que es oír la palabra de Dios, oír a Dios, la voluntad de Dios, las cosas de Dios, créelo. Dios sana, Él sana. Yo sé que si yo oro, Él me sana. Yo lo creo. Su palabra dice, si la Biblia lo dice, es real. Yo lo creo, yo le creo a mi Señor. Aleluya, yo le creo. Si la Biblia dice que Dios abrió el mar rojo, Él abrió el mar rojo. Si la Biblia dice que Dios tumbó los muros de Jericó, Él tumbó los muros de Jericó. Si la Biblia dice que el Señor volverá nuevamente por su iglesia, yo lo creo. Y yo voy a prepararme para irme con el Señor. Voy a predicarle la palabra a mi familia. Voy a predicarle la palabra a mis amigos, para que todos nos vayamos con el Señor. Yo le creo. No solamente me he quedado en oír, sino ahora le creo, yo le creo. Porque hay gente que va a la iglesia y oye, pero ahí nomás, nada más. Pero hay otros que oyen y creen. ¿Es cierto? Ahora comienza a creer. Ahora, si tú estás creyendo, no te quedes ahí. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Sino crece un nivel más alto. Oyente, creyente, discípulo. Comienza a seguirle. Síguele al Señor, síguele. En las buenas y en las malas, porque un discípulo es un fiel seguidor. Síguele al Señor. Van a pasar problemas, vas a pasar tribulación, a veces pueden pasar malas noticias, a veces pueden pasar muchas cosas terribles, pero síguele, sé fiel, como los discípulos de Jesús, que donde Jesús iba, ellos estaban con Él siempre. Síguele al Señor, síguele. Oyente, creyente, discípulo, pero luego no te quedes solamente siguiéndole. Y si de repente hay una campaña, ahí estás. Hay la escuela ministerial Catartizo, ahí vas. Hay columnas de oración, ahí vas. Hay célula, ahí vas. Culto dominical, ahí vas. ¡Qué bueno! Oyente, creyente, seguidor. Pero te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Eres útil para el cuerpo de Jesucristo?
Eres útil así como trabajas en el mundo, así como estudias en el mundo, así como en el mundo buscas crecer y desarrollarte. También trabajas para la obra de Dios, eres útil para la obra de Dios, buscas crecer y desarrollarte en las cosas de Dios también. Si me dices que sí, te felicito. Entonces no solamente eres un oyente creyente y alguien que le sigue, discípulo, sino que te has convertido en un siervo de Dios. Eres alguien que apoya la obra, que pones el hombro, que te comprometes. Eres alguien que tienes capacidades, las das al servicio de la obra de Dios, como aquellas hermanas que tengo, que les mando saludos a las profesoras de la escuela dominical, que estudian ellas para ser profesoras en el mundo. A veces hasta trabajan ya como profesoras en el mundo, pero no le cierran ese don a Jesucristo, sino que ellas dicen, si yo estudio para ser profesora en el mundo y trabajo como profesor en el mundo, ¿cuánto más también sirviendo para la obra de mi Señor a los niños de la iglesia, poniendo mis dones, mis talentos en las manos de Dios? Siervo, sierva, no solamente seguidor, también siervo. Pero no te quedes como siervo, porque cuántos hay, amados hermanos, que solamente sirven, pero no tienen esa amistad con el dueño de la obra. Le sirven, como cuando la Biblia habla del hijo pródigo y de su hermano. ¿Es cierto? El hijo pródigo tenía una confianza tan grande con el padre que le pidió la mitad de la herencia para irse. No tuvo vergüenza. Pero el otro lo trataba al padre como lo trataba al padre, tenía un trato de siervo. Porque decía, yo siempre trabajo, pero a mí no me das nada. Y yo siempre me esfuerzo, pero a mí no me honras. Y yo siempre he dado lo mejor de mí, nunca te he fallado. Pero todo era como siervo, como siervo. Y el padre le dijo, pero hijo, tú eres mi hijo. Si tú querías, podías entrar ahí al corral y sacarte un becerrito y hacer fiesta con tus amigos. O sea, solo servía, pero no había esa confianza que el Señor le dijo a Abraham. Abraham no solamente me sirve, como muchos en el pueblo de Dios. Abraham es mi amigo, mi amigo. Y ese es el nivel donde vamos a ir, amado hermano, creciendo, para que podamos, amado hermano, servirle a Dios con todo nuestro corazón.